Ok. Muy bien. Queremos darle la más cordial y sincera bienvenida a cada uno de los hermanos que se van conectando en estos momentos a esta serie de conversatorios organizado por el Centro de Estudios Bíblicos Musar, con el apoyo de Baluarte y del Ministerio Fundamento Adventista, a quienes agradecemos especialmente por su colaboración en la parte técnica y en la difusión. Estamos completamente en vivo en los canales de Facebook de Música, Fundamento Adventista y Baluarte, transmitiendo en los canales de YouTube de Musar, Baluarte, y el día de mañana, Dios mediante, saldremos en el canal oficial de YouTube de Musar. Así que por esta noche estaremos saliendo en Facebook, repito, en los canales de Baluarte, Fundamento Adventista y de Musar, y el día de mañana saldremos entonces en estos mismos canales y se suma el canal de Musar en YouTube. Bueno, queridos, hablaremos un poco de lo que se trata Musar. Musar es un ministerio iniciado en el 2022 en New England, Estados Unidos, bajo la visión de un pequeño grupo de hermanos que, convencidos del inminente regreso de nuestro Señor Jesús y de la necesidad de proclamar el Evangelio eterno por parte del pueblo de Dios, y escogido para tal labor en estos tiempos, se evoca la tarea de construir un nuevo centro de estudios focalizado en las necesidades del pueblo adventista de mantener viva su identidad y propósito. Aquí también nos paramos completamente saludos, ¿verdad? Estamos inmediatamente viendo saludos desde las distintas redes sociales. Vamos a ver, parece haber un tema con la cámara. Quizás voy a usar otra cámara. No había pasado en la prueba, estamos completamente en vivo. Así que disculpen esos temas que a veces pasan estando completamente en vivo. Si ustedes desde donde nos... Ok. Ok, aquí vamos. Ok, ahí estamos. Ya estamos con la cámara de vuelta. Ahora sí. Ok, disculpen a veces estos problemas que a veces pasan en vivo. Estamos saludándolos a ustedes, saludando, ¿no? Comentándoles que estamos completamente en vivo en Facebook y YouTube. Y hablándoles un poco de Musar, ministerio formado en 2022, nace en Estados Unidos con la intención de crear un pueblo que cree en la segunda venida y sin lugar a dudas también, obviamente, lanzar temáticas en relación a la importancia del pueblo adventista. Ahora, queridos, les comentamos también que la palabra Musar es un término hebreo que recoge la idea de instruir entregando mucho más que mero conocimiento, entregando valores y principios relacionados con la preparación de un carácter que sea idóneo para el cielo. De manera que la combinación de todos estos elementos proveen una dirección orientada a la calidad de nuestro mensaje y el cumplimiento de la misión, con objetivos esenciales. En la actualidad, Musar cuenta con más de una docena de cursos impartidos por instructores con probada formación y experiencia, y ha contribuido en la preparación de hermanos en distintos países y fortalece la obra en iglesias locales y obras misioneras en las que se desenvuelven. Esta serie de conversatorios ha sido organizada con el propósito especial de compartir a la hermandad una serie de miradas y reflexiones acerca del mensaje que constituye lo que conocemos como el corazón del adventismo, a saber, el mensaje de la justificación por la fe. Durante 3 noches, a partir de hoy, estaremos observando este gran tema desde las distintas aristas o perspectivas, priorizando lo que la Biblia y los testimonios nos enseñan al respecto, al fin de evitar la especulación y las opiniones personales.
El objetivo de estudio será, por supuesto, realizar lo que enseñen con claridad nuestras fuentes inspiradas, identificando las claves que nos permitan estar preparados frente a las eventuales amenazas que ponen en riesgo la comprensión de nuestro mensaje de salvación, estudiando los alcances e implicancias. Por tal tarea contaremos con la presencia de 3 panelistas que llevarán estos temas. En primer lugar, mencionaré a Alan Bernapé, quien es teólogo y también es director de Musar. También tenemos a José Miguel Alarcón, también es teólogo, adventista, instructor de Musar. Y a Daniel Vera, que también es instructor de esta distinguida casa de estudio, encargado a su vez de Relaciones Públicas de Musar. Cada noche tendremos un gran programa estructurado de la siguiente manera. Una primera parte expositiva y con una duración de aproximadamente 25 o 30 minutos a cargo de uno de nuestros panelistas. Y una segunda parte interactiva donde se desarrollará el conversatorio entre los panelistas por un espacio entre 45 a 50 minutos. El tema de hoy será expuesto y presentado en esta primera parte por Alan Bernapé y ya por título El hilo de oro de la Biblia, la justificación por la fe y el santuario, donde exploraremos la manera en que la perspectiva adventista de la doctrina de la salvación decanta en una comprensión mucho más cabal gracias a la luz que nos llega desde el santuario. Alan cuenta con una experiencia de más de 15 años como teólogo, investigador y profesor universitario en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Realizó sus estudios de bachelor en la Universidad Adventista de Chile. Además posee un magíster en filosofía contemporánea en la Universidad de Diego Portales, en Chile, y estudios doctorales en filosofía de la religión en el Antiguo Testamento, en el International Instituto Avanzados de Filipinas. Ha sido investigador en la Universidad de Bar-Ilan, en Israel, escritor en varios artículos académicos y parte del comité científico en diversas revistas teológicas en Latinoamérica y Europa, y actualmente director del Centro de Estudios Bíblicos Musar, organizando charlas y eventos como el que actualmente nos convoca. El profesor Bernapé es un convencido de que la teología debe trabajar junto a la Iglesia en el cumplimiento de la misión y disfruta presentando seminarios sobre profecías, temas actuales orientados a pastores de iglesias donde es frecuentemente invitado. Es un feliz adventista del Séptimo Día, vive agradeciendo a Dios por su hermosa familia y compartiendo junto a ella su peregrinaje hacia el cielo. Antes de dejar a nuestro hermano Alan Bernapé, le voy a invitar a cada uno de ustedes que siguen viendo esta transmisión que podamos evidentemente darle espacio al invitado más especial esta noche, que nuestro Señor Jesús. Oramos y damos comienzo a esta jornada del día de hoy. Oremos. Padre bendito de la gloria, Señor Jesús, alabado sea su nombre para siempre y por siempre. Usted, Señor, quien es dueño de la sabiduría y la mente humana que requiere estar en contacto con el Creador. Permítenos, Señor, que nuestra mente, de lo que están durante las pantallas, también las que están en la parte técnica, y aquellas personas que están escuchando la transmisión, sean tocados por su Espíritu Santo, para que la mente esté lista para escuchar el hilo de oro que toca el corazón de la Biblia, la justificación por la fe. Que seamos atraídos a tu Evangelio, Señor. Permite, pues, que esto sea, además, para ir a nuestras iglesias locales, predicar, pregonar, para que se dé por fin el despertar que usted está deseando y anhelando que suceda en su templo, en su iglesia. En nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, queridos, sin más preámbulos, lo doy pase al profesor Alan Bernapé, quien es el expositor de esta noche. Saludos, Alan. Un gusto saludarle. ¿Cómo le va? Hola, un gusto muy grande, querido Moisés. Muchas gracias por esa bonita presentación y por estar junto a nosotros siempre apoyando. Un abrazo grande para ti y un saludo cariñoso también para cada uno de nuestros hermanos que están allí detrás, ¿no es cierto?, en sus hogares viendo esta transmisión. Yo inmediatamente, por el tiempo, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, a transmitir nuestra presentación. ¿Les parece?
Vamos a ver lo que vamos a justamente revisar en el día de hoy. Ahí lo vamos a ver justamente. Y yo quisiera que, por supuesto, ¿no es cierto?, veamos este tema que es el primero de nuestro conversatorio. Y yo quisiera, ¿no es cierto?, presentar lo que ustedes ven ya allí en pantalla. Nuestro querido amigo Moisés Vélez ya leyó el título, que es ese que está allí, el hilo de oro de la Biblia, la justificación por la fe y el santuario. Ahí está, ¿no? Y tú ves la imagen de ese famosísimo cuadro donde Lutero, ahí en pleno siglo, comienzos, casi mediados del siglo XVI, está frente, ¿no es cierto?, a el emperador, vamos a decir, de esa época. Está en la famosa dieta de Worms, de la cual tú puedes leer no solo en la historia, sino en la interpretación profética poderosa que hace la hermana White en el libro El conflicto de los siglos. Y hemos decidido colocar este primer recuadro porque esta doctrina de la justificación por la fe, la que movió los cimientos del papado y del poder corrupto en esa época, que, ¿no es cierto?, entre otras cosas, le negaba al pueblo la Biblia, la palabra de Dios, obra de la que se va a hacer cargo el propio Lutero al traducir las escrituras, ¿no es cierto?, a una lengua alemana que fuera comprensible para todos. Pero la justificación por la fe era tan importante para este hombre, este hijo de Dios, este fraile católico, que desde el mismo corazón del papado, él dijo lo siguiente, famosas palabras de él. Él dijo: el artículo de la justificación es el gran maestro y príncipe, el Señor, el gobernante y el juez sobre todo tipo de doctrinas. Preserva y gobierna toda la doctrina de la Iglesia y eleva nuestra conciencia ante Dios, dice acá. Sin este artículo, el mundo, dice, estaría, ¿no es cierto?, en una absoluta muerte y oscuridad. Es tremendo lo que dice este texto, y justamente él lo mencionó porque vio que se necesitaba entender más plenamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo y la obra que produce y que ha prometido en las Sagradas Escrituras hacer por ti y por mí, para hacer en la sociedad de su época, para realizar en el corazón humano, donde siempre nuestro Señor ha querido morar, colocar su trono, colocar los principios maravillosos de su gobierno para que nosotros podamos volver al Creador. Ese es el llamado, el coro, el centro, ¿no es cierto?, del mensaje de los tres ángeles. Pero miren cómo lo menciona Lutero y le da toda la importancia que tenía. Pero lo que es interesante cuando como adventistas del séptimo día reflexionamos, como lo vamos a hacer ahora, esta noche, es que han pasado más de 300 años desde que Lutero y sus seguidores proclamaron esto con tanta fuerza en esa época. Y el santuario ha abierto una luz de la verdad presente que ha amplificado esta comprensión a la luz, como decía, de la verdad presente. Así que yo quisiera que en esta noche, inmediatamente, por el tiempo acotado, veamos y hagamos la pregunta central. ¿Qué es la justificación por la fe? Miren lo que aparece, ¿no es cierto?, aquí. Vamos a ir paso a paso y podemos decir un primer aspecto. La justificación por la fe, evidentemente, dice acá, es un término usado por el apóstol Pablo, aunque está en toda la Biblia, para referirse al acto de Dios por medio de su gracia para salvar al ser humano del pecado. Miren qué sencillo es esto. Esto no es alta teología, complicada, no tiene nada que ver con eso. Es algo que nuestros pequeños hijos pueden entender. Es la mano de Dios que se extiende al ser humano a través de Cristo para tomarse, asirse de la nuestra y decir: yo te puedo salvar, sal de ese pozo oscuro en que te tiene sumido el pecado. Ese es el acto gracioso de Dios para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y es un regalo gratuito de Dios, como dice el apóstol, dice acá: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, como dice acá, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, según Romanos 3, 23 al 24. Es un don de Dios. Es algo precioso, es algo que no nos debemos olvidar nunca. Cada vez que tú enseñes conmigo el santuario, que tú enseñas el libro de Apocalipsis, sus grandes acontecimientos que ya se están cumpliendo hoy en día, no te olvides de la gracia de Dios.
porque la gracia de Dios es la que conmueve el corazón de las personas, es lo que atrapa al necesitado, al desgraciado, a aquellos que están lejos de Dios o que incluso no creen en Él. La bondad y el amor y la gracia de Dios se acerca al ser humano sin mérito alguno, como dice este texto. Después adelante en Efesios dice el mismo apóstol, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Está claro esto desde un principio, hermanos? Es por gracia que somos salvos, pero ¿quién ejerce esa fe en esa gracia? ¿Quién cree en Dios para ser salvo? Nosotros, tú y yo. Nosotros tenemos que cooperar con el Señor, como implican estos textos y otros, como vamos a ver a continuación. Lo mismo dice Romanos 7:7. Por eso que acá yo digo al principio, antes de mencionar Romanos, digo, la ley de Dios nos revela nuestra condición de pecado, es decir, estamos en transgresión. Eso hace la ley, es como un espejo, dice en otro lado Pablo, que nos muestra nuestra transgresión y entonces, por lo tanto, nos muestra nuestra necesidad de salvación. Dice ahora de nuevo Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 en la segunda parte. Y más adelante añade, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley tiene una función central en todo esto, porque es el trasunto, el reflejo del carácter de Dios, que estaba a todo esto, recuerda tú, en el lugar santísimo. Dios decidió ponerla allí porque es parte central del conflicto que está, ¿no es cierto?, desarrollándose desde el principio de la humanidad en esta historia, en la historia de nuestro mundo. Pero la ley es fundamental y tiene un rol que cumplir. Evidentemente es así. Ahora, veamos algo más. Dice este tercer punto, por lo tanto, al ejercer fe, nosotros, y un profundo arrepentimiento por la obra del Espíritu, ambos dones de Dios, debemos confesar nuestros pecados y abandonarlos. ¿Sí? ¿De qué serviría arrepentirse para persistir en el mismo problema, no? Debemos confesar nuestros pecados y abandonarlos para ahora recibir la justicia de Cristo, que es imputada, es gratuita, como lo acabamos de leer, y comenzar a caminar ya no más en aquellos pecados que nos alejaban del Señor, sino ahora caminar en obediencia a los sagrados preceptos de la ley de Dios con la ayuda de su Espíritu Santo. Esto se llama justicia ahora impartida o santificación. ¿Se entendió? El Señor nos rescata, nos saca de ese lodo cenagoso, como dice el salmista, pero ahora nos limpia de ese lodo y nos dice, tú puedes seguir por acá. Adelante, no sigas viviendo en eso que te traía miseria, que te traía violencia, que te traía dolor a ti y a los tuyos. ¿Cómo que el Señor quisiera que tú vivieras en eso, persistieras en ese mal, aunque sea en un grado mínimo? Ahora el Señor nos muestra un camino más excelente y mejor, un camino que en la Biblia se le llama la perfección del carácter. Es un proceso que va de la mano con todas estas cosas. Romanos 8, 1 al 2 nos ayuda a ejemplificar esto y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne han abandonado esa forma de vivir, ese estilo de vida, sino que dice ahora conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No pueden coexistir. Si el Espíritu Santo está en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestro hogar, por lo tanto el pecado es abandonado con la ayuda del Señor y vamos progresando cada día por el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, dice acá, todo esto resulta en la obra poderosa de Cristo de restaurarnos conforme a su imagen. Ya no somos hijos de desobediencia, sino de obediencia, hijos de Dios. Eso mismo dice el apóstol en otro lugar en sus epístolas. ¿Ustedes conocen estos libros? Yo solo quiero mostrárselos. Miren qué interesante, porque son libros que están en realidad presentes en todas las sagradas, en toda la obra, digo, de el Espíritu de Profecía, pero yo se los recomiendo. Palabras de vida del Gran Maestro, que es una exposición magistral sobre la justificación por la fe. El Camino a Cristo, por supuesto, y este otro pequeño libro que se llama Fe y Obras, donde en un equilibrio perfecto, por inspiración divina, la profeta de Dios coloca la justificación y la santificación como tomadas de la mano, que van juntas siempre, y eso lo refuerza la doctrina del santuario que vamos a ver en un momento. ¿Qué dice al respecto ahora
las definiciones del espíritu de profecía? Este yo sé que es un repaso para muchos, pero yo por el tiempo voy a recalcar, porque vamos a ir después al conversatorio, voy a recalcar por lo menos 3. Yo traje un montón, pero hay 3 que destaqué en amarillo y después vamos a pasar a algunos ejemplos y vamos a enfrentar el problema. Ojo, el problema que se ejemplifica con ese puño rompiendo la piedra, porque hoy en día, hermanos, les adelanto, estamos asistiendo a un ataque feroz como nunca se había visto contra esta doctrina de oro de la Biblia. Vamos a verlo inmediatamente con ejemplos concretos. Por ejemplo, este texto famosísimo dice, ¿qué es la justificación por la fe? Dice la hermana Huay. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Gloria sea al Señor por eso, ¿no? Este es un llamado que hacemos a través de esta presentación. Si a veces somos orgullosos, presuntuosos, si no tenemos amor o bondad o una sonrisa para nuestros hermanos, ¿cómo esperamos que el Señor obre en nuestro corazón lleno de orgullo y de autosuficiencia? Dice que la justificación por la fe, ¿no es cierto?, es la obra de Dios de abatir nuestra gloria en el polvo, ¿sí? Y qué bueno que el Señor lo haga así. Otras citas conocidas dice el espíritu de profecía, cuando el pecador penitente, contrito ante Dios, reconoce la expiación de Cristo en su favor y acepta esta expiación como su única esperanza para esta vida y la futura, sus pecados, dice, son perdonados. ¿Y qué dice ahora? Esta es la justificación por la fe. Es el perdón de Dios, pero que en ese perdón hay una contrición del corazón, hay un arrepentimiento, y el arrepentimiento, ustedes saben muy bien, en la Biblia implica el abandono del mal y el dolor por ese pecado para no volver a hacerlo, y por lo tanto ahí va a entrar la obra preciosa de Cristo en el corazón humano. Y hay otros textos que, como les decía, solo por honor al tiempo no los vamos a leer. Vamos a poder compartir después esta información en el libro que le vamos a hacer llegar. Miren estas citas, ustedes las pueden releer rápidamente en su casa, pero yo me quiero quedar con esta que es la favorita mía para, ¿no es cierto?, el tema de la justificación por la fe. Dice acá, la justicia por la cual somos justificados es imputada. Imputada, hermanas, hermanos, para los que han escuchado muchas veces esto, es el regalo, ¿sí? Es el primer aspecto, es el regalo de Dios dado al ser humano. Imputar algo, en este caso, es decir, declarar, tú eres inocente. Por ejemplo, un criminal que no era en realidad criminal en un juicio, se hace una investigación y se declara el juez, él en realidad, las evidencias muestran que no era un criminal. Está justificado, puede salir libre. Pero en el caso del plan de salvación, imputado significa el regalo de Cristo del cielo para ti, para mí, del perdón. Pero después dice ahora, la justicia por la cual somos santificados, ya no solo justificados, sino santificados, es impartida. ¿Qué significa impartida? Que ahora vamos a ejemplificarlo así, vamos a ejemplificarlo con una parábola. Es, ¿no es cierto?, si nosotros fuéramos el levita o el fariseo que pasaban al lado del samaritano, ¿no es cierto? En realidad no el samaritano, el hombre que había sido golpeado, perdón, que había sido magullado y casi muerto, había sido asaltado por ladrones en el camino. Nosotros tendríamos que, además de levantar a ese hombre, en este caso lo hizo el buen samaritano, levantarlo, curar sus heridas, asistirlo. Eso sería la justificación en el sentido de imputada. No tenía por qué hacerlo el samaritano, mucho más todavía siendo tan odiado por el pueblo judío. Pero él se pone en el lugar de este hombre moribundo, lo carga, lo hace parte de su problema y lo carga, ¿no es cierto?, para cuidar de él. Pero la justicia impartida ahora es tratar de darle asistencia, pagar el dinero en la posada, curar sus heridas, incluso asegurarse para más adelante que le deja dinero, ¿no es cierto?, el samaritano para que él se recupere por completo. Y entonces comience su nuevo camino de vida. Entonces dice, la frase termina esta cita de oro diciendo, la primera, la justificación imputada, la justicia imputada, es nuestro derecho al cielo, ¿sí? Es como el pasaporte, usted puede pasar ahora, tan complicado que está ahora pasar a Estados Unidos, está el timbre, pase por ahí, le dice la inmigración. Y dice, uy, voy a pasar por fin, ¿no? Pero después dice, la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. ¿Por qué idoneidad?
porque ya no es suficiente pasar con un timbre en el pasaporte, sino que tú tienes que demostrar dentro de la nación norteamericana o cualquier otro país donde te dejen entrar que tú eres un buen ciudadano, que tú respetas las leyes civiles, que tus hijos se comportan como corresponde en el colegio y que tú también eres un buen hermano o hermana de iglesia dentro de la comunidad cristiana. ¿Se entiende? Una cosa va de la mano con la otra. Tú no puedes solo enfatizar una cosa en desmedro de la otra porque queda incompleta. Queda incompleta. Y vamos a revisar ahora también. Así que noten ustedes la imagen que he traído para ustedes, porque cuando tú piensas en la imagen que estás viendo y en el santuario podríamos decirlo, como dice ahí arriba, era una ilustración visible, porque se veía, y educativa de la justificación por la fe. Ahí está el primer paso, en el altar de sacrificios, donde el penitente arrepentido de corazón traía el animal para que ocupara el lugar del israelita arrepentido. Eso era un símbolo que él por fe creía que, ¿no es cierto?, el animal ocupaba el lugar de él, recibía la pureza y el perdón de sus pecados, pero ahí no quedaba resuelta el proceso expiatorio, porque el problema del pecado es muy complejo, como lo ilustra toda esta ritualística del santuario. Y la sangre en un segundo momento, ¿no es cierto?, era tomado en un recipiente por el sacerdote que se introducía al santuario, al lugar santo, y frente al velo asperjaba la sangre que contaminaba simbólicamente la morada de Dios. En un segundo y final momento o fase, llegaba el día de la expiación en el séptimo mes, ¿no es cierto?, del calendario judío, y ahora se sacaba todo eso, se sacaba esa inmundicia que representaba la sangre contaminada del santuario. Era, digamos, el santuario como una gran lavadora, lo digo con mucho respeto, pero para que me entiendan, sobre todo los niños, el santuario, el tabernáculo era la gran lavadora de Dios, donde yo echaba toda la ropa inmunda, sucia, con mal olor, pero el santuario lo que hacía, representando también el corazón humano, lavaba mis ropas, que es una imagen que usa el Apocalipsis, que hay que lavar nuestras ropas, ¿dónde? En la sangre del Cordero. La transformación del carácter representan las vestimentas en la Biblia. Así que ustedes conocen de memoria, o les recuerdo, que la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de la cual no voy a hablar hoy día, podríamos hacer un conversatorio de este gran tema, está basado en ¿qué? En Daniel 8:14. Y Daniel 8:14 tiene que ver con ¿qué? Con el santuario y su purificación. Lo que estamos diciendo, y tú ves en esta imagen muy clara, que el centro de la historia, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, ese es el centro de la historia, es parte del engranaje o la comprensión del santuario. Es decir, que la cruz y el santuario siempre tienen que ir de la mano, queridos hermanos. No son opuestos, sino que la cruz incluso adquiere mayor brillo cuando la entiendes a la luz del santuario. Brilla más, se entiende mejor. Y no solo la cruz, sino la sagrada ley del Creador, por la cual vino a morir nuestro Salvador por culpa de nuestros pecados, pero al mismo tiempo para vindicar su ley y para que ahora nosotros como pueblo de Dios podamos vivir, ¿no es cierto?, en obediencia a esos sagrados mandamientos. Así que la justificación por la fe, queridas hermanas y hermanos, tiene mucho que ver con la última etapa de la expiación. Está íntimamente conectado, porque en esa cortina que abre nuestro sumo sacerdote ahora en los cielos, está la sagrada ley de Dios. Léanse el primer y segundo capítulo del libro Primeros Escritos, donde dice que allí está guardada, están los mandamientos del Señor allí. Y el Señor está haciendo una obra para no solo confirmar lo que hizo en la cruz, para oficiar y darnos perdón desde allá del cielo, pero ahora para transformar el carácter, para santificarnos y para prepararnos, perfeccionando nuestros caracteres para el reino de los cielos. Por eso decía la cita de Elena de White, que no es solo nuestro pasaporte, nuestro derecho al cielo, sino la idoneidad. Idoneidad significa carácter, significa que podamos compartir con los ángeles del cielo, pero antes de que se cierre, ¿no es cierto?, el santuario. Así que, hermanas y hermanos, tengo que mencionarles lo siguiente. Déjenme colocar lo siguiente ahora, porque a veces a través de la forma negativa queda a veces muchísimo más claro. Entonces, ¿qué no es la justificación por la fe? Subrayen ese rojo que hay ahí. ¿Qué es lo que no es?
Y cuando usted escuche lo que vamos a decir ahora para ya después llegar a una conclusión, se va a dar cuenta que tristemente en muchas de nuestras iglesias se está predicando de esto. Con los temas que vienen mañana y el miércoles y el domingo, digo, vamos a tener el cuadro completo para que tú y yo sepamos por qué está pasando esto lamentablemente hoy. Yo voy a dar parte de esa respuesta en esta primera temática de esta noche. Entonces, repito, ¿qué no es la justificación por la fe? Ya la definimos breve y sencillamente a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. ¿Qué es lo que no es entonces? Vamos a decir, primero, lo que se está enseñando hoy en día, hermanos, es que el pecado es invencible. ¿Escucharon bien? No se lo puede derrotar completamente en la vida, no es posible alcanzar la victoria. ¿Será eso realidad? El pecado es invencible. Porque se dice que entonces somos justificados por la fe, pero interiormente tú sigues siendo un miserable. Tú sigues, ¿no es cierto?, teniendo tendencias tan fuertes que en algún momento florecerán y desatarán un desastre o lo que sea. Lamentablemente hoy en día estamos asistiendo a un evangelio sin poder como se proclama, ¿no es cierto?, en los púlpitos. Esto nos lleva a un segundo punto terrible. Esto significa, hermanas, hermanos, que ni aún el sacrificio de Cristo ni su obra en el santuario son capaces de ayudarnos a vencer al pecado. ¿Usted podría afirmar una cosa así? Yo creo que la mayoría de quienes están escuchando este tema lo escucharán después, inmediatamente dirían, no, por ningún motivo yo me atrevería a decir algo así. Pero en la práctica se hace esto, porque decimos y nos atrevemos a afirmar, por ejemplo, que no se puede guardar la ley de Dios. Es imposible, dicen. Vamos a hablar un poco de eso. Pero se llega a afirmar cosas de este tipo porque no se entiende el tema de la justificación por la fe y su real poder, pero al mismo tiempo porque se la desvincula de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el santuario. Número 3, miren. Número 3 dice, esta interpretación errónea se debe a una incorrecta comprensión de la ley de Dios. Vamos a verlo ahora a continuación, pero si puedo decir inmediatamente algo, es que la ley y la gracia también van unidas. Estaban representados en el arca del pacto. ¿Dónde está la gracia en el arca? Donde contiene a los 10 mandamientos, está en el propiciatorio. Porque esa tapa que cubre, ¿no es cierto?, solemnemente, con la vista de los querubines que observan hacia adentro, representa la gracia de Dios. Por eso Pablo toma ese concepto hebreo y dice que Cristo es nuestra propiciación. Es a través de Cristo que podemos observar su ley, es a través de su gracia y la asistencia constante de su espíritu que sí podemos obedecerle, ¿no? Número 4, lo mismo sucede entonces con la enseñanza del santuario. El santuario es algo tan lejano que está por allá arriba, pero que no tiene ningún efecto en mi vida concreta y cotidiana. Si tú enseñas hacia el santuario, estás cometiendo un error, y yo también. Tenemos que hacerlo práctico y lo vamos a hacer inmediatamente con ejemplos bíblicos. Para ir ya hacia la conclusión, yo les decía. Entonces el punto 5, lean conmigo, dice, solo se acepta una justificación externa hoy en día, que es legal, es decir, solo imputada. ¿Es posible algo así cuando el requisito fundamental es el arrepentimiento? ¿Cómo podemos decir que solo es externo, declarativo, forense, como lo decía un teólogo famoso en los años 80 de Montfort y muchos otros antes? ¿Cómo podemos atrevernos a decir eso si no hay transformación del corazón? El arrepentimiento bíblico es transformación del corazón, es el cambio, es una vida transformada para honra y gloria del Señor, no para uno mismo. Así que el punto 6 dice, por lo tanto, hoy en día se afirma que solo somos declarados justos y no hechos justos. Es decir, somos justificados en apariencia como si fuera un espejismo. ¿Usted sabe lo que es un espejismo? Cuando usted está en el desierto y corre a balanzarse sobre el agua y resulta que traga arena. Hoy en día, lamentablemente, esto está pasando en nuestra iglesia. Y por eso muchas veces la decadencia espiritual que estamos experimentando lo nota el mundo y no tenemos un efecto sobre la sociedad. Porque si lo tuviéramos, muchas almas se transformarían y se unirían a las filas de la iglesia. Así que la pregunta final es, ¿qué tipo de cristianos llegaríamos a ser con una comprensión así descrita? Hay aridez, hay una vida desértica espiritualmente hablando. ¿Te ha pasado que te encuentras en la iglesia a veces así, te sientes
desdichado, no conversamos entre nosotros, si falta algún hermano nadie lo llama, no estamos preocupados por el bienestar de nuestro prójimo y mucho menos de nuestros vecinos. Cuando caemos en eso, o en el otro extremo de un fanatismo legalista exacerbado, donde nuestra única preocupación es atacar a la dirigencia de iglesia, los extremos le agradan a Satanás. Él se ríe de nosotros cuando el péndulo de la comprensión bíblica lo lleva al extremo del liberalismo y vivimos viendo eso, cómo están danzando en las iglesias y ese tipo de cosas, o nos lleva al otro péndulo del fanatismo, de imponer la gracia de Dios y la justificación por la fe con dolor y muchas veces, ¿no es cierto?, con falta de respeto hacia nuestros dirigentes en vez de orar por ellos. ¿Podrías orar tú por tu pastor que tan mal te cae? ¿Por algún anciano, por algún hermano de iglesia que te ha hecho algún agravio, te ha hecho sentir mal? ¿No es acaso ese es el espíritu de Cristo y de sacrificio, de amor? En el equilibrio perfecto bíblico que el Señor nos pide. Acá hay unos ejemplos, como les dije, que podríamos mencionar. Ya estoy casi hacia el final de nuestro tema. ¿Qué ejemplos de la justificación por la fe tenemos en la Biblia? Tú ves esa escena, ¿no? Allí está el profeta Natán declarándole tristemente su pecado a David cuando él pensaba que nadie lo había visto. Y cuando tú lees el Salmo 51 es una oración poderosa, es una oración preciosa. Pero hay algunos que leen el Salmo 51 de unas maneras muy extrañas. Por ejemplo, en el versículo cuando dice que yo sí he sido concebido en pecado y en maldad me concibió mi madre, leen tan mal ese versículo para, por ejemplo, justificar, ¿no es cierto?, el pecado original, una doctrina tan antigua que va hasta el siglo IV, ¿no es cierto?, después de Cristo, con personajes como San Agustín, que bebió de las aguas de la filosofía griega y demás. Y eso ha sido el vector teológico del catolicismo romano y tristemente del mundo evangélico. Pero eso no dice el texto. Pone atención cuántas veces David pide pureza de corazón, usa todo el stock de palabras hebreas para pureza, para transformación, para limpieza. Pero la pregunta del millón es, ¿pero por qué oraría así David si él sabe que no hay ningún ritual en el santuario que lo pueda transformar? Porque lo que él realmente merece es la pena de muerte, porque ha matado a un hombre y ha también adulterado con su mujer de la peor forma. Pero él lo que dice en el versículo 10 es la clave de la justificación por la fe. Crea en mí, oh Señor, un corazón puro, una mente, dice el texto, y un espíritu recto me sustente. La palabra espíritu allí tiene que ver con la voluntad. Ya no quiero ser una persona digamos, inestable en mi vida espiritual. Yo quiero ser una persona. Por eso que el Salmo, si tú pones más atención, dice, ahora sí te puedo ofrecer sacrificios de justicia. Ahora Jerusalén puede ser reconstruida, porque si el rey está bien, toda la nación va a estar bien. Porque si un padre de familia experimenta la salvación en Cristo cada mañana, tus hijos lo van a notar. Tú no vas a ser áspero con tu familia. Tú vas a ser una persona llena de amor y de candidez, de bondad en la iglesia. Vas a estar dispuesto a sacrificarte por Cristo porque has entendido lo que Cristo ha hecho por ti. Esa es la verdadera justificación por la fe. Y lo mismo sucede con este caso. Ustedes lo conocen en Lucas 18, cuando el Señor Jesucristo cuenta esta parábola famosa del fariseo y el publicano. Usa la palabra justificación, porque el fariseo, que a veces tristemente nos representa más bien a nosotros, el fariseo guardaba el sábado, daba el diezmo, ¿no es cierto? Era perfecto para asistir al templo, se sentaba en las primeras bancas, y dice el texto, estaba en las primeras bancas, pero él era autosuficiente. Ese fariseo es el mismo espíritu que representa la iglesia, la Odisea, que somos tú y yo, la iglesia del tiempo del fin. Pero ¿quién salió primero o antes justificado su casa, dice el Señor Jesús? El publicano, el que se golpeaba el pecho, diciéndose propicio a mí, pecador, ni siquiera le quería levantar los ojos al cielo. Eso es justificación por la fe, porque él se sentía que su gloria humana, como decía la hermana Huay, era humillada en el polvo. Y es ahí cuando el Señor puede tomar, como lo hizo con Adán, y formar un nuevo ser humano, una nueva criatura, como le dijo el sabio Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Quedó chasqueado el sabio de Israel. Y muchas veces nos pasa porque no estamos dispuestos a ser transformados por Cristo, a ser santificados desde el lugar santísimo hoy.
Por último, y ya se me va el tiempo para ir a una conclusión, solo 5 minutos más, lee lo que dice la hermana Juárez cuando habla de Zacarías 3, de la gran visión del sumo sacerdote Josué. ¿Se acuerdan? Cuando estaba frente a Satanás, en realidad estaba a un costado, pero estaba frente al ángel de Jehová, que era Cristo mismo. Y él no podía hacer nada para limpiarse. Estaba todo asqueroso. Esa es nuestra vida. Esa es la vida tuya y mía. Aún dentro de la iglesia, de las filas de la iglesia. Pero solamente Jehová podía reprender, y hasta el día de hoy reprender a Satanás. Satanás será reprendido en tu hogar, en tu vida personal, en tu corazón, cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, lo reprenda acá en nuestra vida. Y él dice, quítenle esas ropas viles y póngale ropas de gala. Ese es nuestro amado Salvador. Pero dice el texto que eso representaba que ha sido quitado tu pecado. Eso no es una metáfora, eso no es algo ambiguo, eso no es una apariencia, un espejismo. Es de verdad, estás limpio. A Isaías le dijo lo mismo, tú no puedes ser mi profeta, tengo que quitarte el pecado de tus labios, de tu corazón. Ahora sí puedes predicar el evangelio con un corazón puro, dispuesto a ser guiado por el Espíritu. Esa es la justificación por la fe. La hermana Juárez, cuando habla de este texto y de Isaías 6, dice que esa es la experiencia que tenemos que experimentar hoy, el remanente de Dios, desde el lugar santísimo. Todo el proceso de expiación allí. Y esta imagen me gusta mucho, está con el mismo sello de agua de Steve Crates, que es un famoso artista norteamericano y que pintó este cuadro que para mí es clave. La mano izquierda a tu pantalla es la justificación por la fe imputada, o en ese proceso de ser cambiado, pero esa obra es representada por las vestiduras blancas, la purificación que viene del santuario. Dios solamente puede purificar tu vida y la mía. Dios puede, ¿no es cierto?, hacernos justos por la gracia de Dios. Así que otros ejemplos más, acá solo ya se me fue el tiempo, quiero leer rápido. Estos son ejemplos de la justificación por la fe en la vida práctica, hermanos, porque todo esto nos debe llevar a la práctica, a la misión, a ponerlo en obra. ¿Ustedes se acuerdan de este texto? Miren qué precioso, dice ahí Job 29, léanlo en casa después. Job 29 es una expresión y usa la palabra justicia, pongan atención, dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, ahí está la justificación por la fe, y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Una persona que verdaderamente entiende con la ayuda del cielo la justificación por la fe, va a carecer de egoísmo, va a dejar de pensar en su propia comodidad, va a dejar de apuntar con el dedo a sus hermanos dentro de la iglesia o a la dirigencia. Eso no le va a preocupar, sino que lo que más le va a preocupar es que el amor de Cristo que brota de su corazón va a ponerlo al servicio de los demás, sobre todo los de los que no conocen a Cristo. Esa es justificación por la fe, hermanos, práctica. Lo mismo como sale en esta preciosa imagen de nuestro Señor Jesucristo, que dice Isaías 58, el gran texto de Isaías, que se aplica a la lluvia tardía también. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y dice ahora, escuchen bien, usa la palabra justicia. Entonces dice, cuando hagas esto, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Y qué dice ahora? E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esta es la justificación por las hermanos. Esa es la justicia preciosa, llena de amor y gracia de Cristo en el corazón humano. Por último, esta es la última cita. La justificación por la fe tiene mucho que ver con el fuerte pregón, bien entendido, que dice acá, porque no quiero saltarme esta cita final, el tiempo de angustia está justamente sobre nosotros, pues el alto clamor del tercer ángel ya comenzó en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona el pecado. Este es el inicio de la luz del ángel, cuya gloria iluminará toda la tierra. Así que, hermanos, en conclusión, digamos lo siguiente, en conclusión, el tema de la justificación por la fe define el corazón del Evangelio y el mensaje central de nuestra fe. Es crucial conocer en qué consiste. Número 2,
La correcta comprensión de la justificación por la fe envuelve las realidades de la ley de Dios, el sacrificio de Cristo y su obra de expiación en el santuario celestial. Tiene que ver con la victoria de Cristo sobre el pecado para que nosotros también podamos vencer y vivir como hijos de Dios. Número 3, una justificación sin poder de transformación desconoce el punto anterior. Conserva la idea del poder del pecado por sobre la obra de Cristo, anulando el verdadero evangelio para salvación, que es lo que está pasando hoy. Por último, la correcta comprensión de la justificación por la fe se expresa en una vida de amor y sacrificio por nuestro prójimo, una vida de bondad, humildad y generosidad, en otras palabras, en cumplir los principios de la ley divina, la justicia de Cristo. Eso sería de mi parte en esta presentación. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, muchas gracias, querido Alan. Me corresponde iniciar esta segunda parte antes de pasar al conversatorio propiamente tal. Reiterar los agradecimientos a cada uno de los que se ha podido conectar a nuestra señal, ya sea a través del canal de Facebook de Musar o a través de nuestros canales amigos de Baluarte por YouTube y Facebook, y de Fundamento Adventista también por YouTube y Facebook. Ahí también saludamos a nuestros amigos y gente que también se está conectando. No tenemos en este momento oportunidad quizá de saludarlos a todos, pero sí de extender un cálido abrazo, deseándoles también, por supuesto, un feliz sábado. Ya nos encontramos en las horas sagradas de este día, ¿no es cierto?, en que adoramos especialmente a nuestro Creador. Y de paso también antes comentarle un poco, reiterar la invitación que hacemos desde Musar para que puedan conocer la oferta de cursos disponibles para que ustedes puedan acercarse a la página. Vamos a ver si logro em, compartir pantalla. Me parece que abrí una pantalla, parece aquí para compartir. No tengo la posibilidad en este momento, pero les invito para que puedan ver nuestra página web, es musar.cm.org, y la página de Facebook, donde se encuentran los cursos disponibles. En el mes de marzo vamos a tener tres cursos, particularmente 3 cursos nuevos que vamos a inaugurar. Son cursos que tienen una duración de un mes, son 10 lecciones cada curso. El curso Como oro refinado en fuego, Antropología del carácter, por el mismo profesor y teólogo Alan Bornapé, quien ha presentado recién este tema, pero en esta oportunidad, con este tema que va a desarrollar en este curso, donde va a hablar particularmente del carácter y cómo su perfeccionamiento se encuentra en el centro del gran conflicto de la obra divina, de restaurarnos a la imagen de Cristo y hacernos idóneos para el cielo. También tenemos el curso Como uno de nosotros, un estudio revelador sobre la naturaleza de Cristo. Es un estudio sistemático, profundo y transformador sobre esta doctrina crucial, realizado por el teólogo y también instructor de Musar, José Miguel Alarcón. Y el curso, también el concepto de pecado, mitos y verdades, para estudiar en qué consiste realmente el concepto de pecado a la luz de las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía, y la actual controversia con relación a este concepto, para distinguir qué es verdad y qué es erróneo con relación a esta importante doctrina, por quien les habla, Daniel Vera, que también es instructor de Musar. Y tenemos también la oportunidad de presentar también una novedad, porque en Musar vamos a comenzar muy prontamente, ya dentro de un mes, vamos a dar inicio a un nuevo proyecto, que es un programa teológico de formación continua, eh, donde podrán acceder a una plataforma online con miles de recursos al alcance también, para que puedan conocer también en qué consiste este programa, y los interesados también poder inscribirse para recibir mayor información. Bien, dicho eso, vamos a pasar a continuación a nuestro panel, donde nos acompaña nuevamente Alan Bornapé, quien expuso el tema, la parte preliminar, y tenemos también, por supuesto, a José Miguel Alarcón, quien va a ser también de panelista,
para que podamos ir construyendo, digamos, el conversatorio, que es la segunda parte, digamos, que nos corresponde. Aquí, si me permiten, voy a ver si que logro compartir una vez más la pantalla. Voy a ver. Vamos a ver diapositivas. Aquí está. Sí, aquí está compartiéndose la información. Si me permiten unos pequeños segundos. Bueno, en el intertanto, si hay alguna inquietud o pregunta y no es posible responder a través del panel, de todas formas déjenla por escrito. Vamos a tratar por interno de comunicarnos también y de ir respondiendo también a aquellos que tengan sus inquietudes. La modalidad de este panel de conversación va a ser una conversación entre los tres panelistas que estamos participando, pero vamos a tratar de, obviamente, de representar las preguntas que nos hayan podido llegar y estén en la línea del tema que hoy se ha abordado. El tema hoy que obviamente Alan acaba de presentar, la justificación por la fe y su relación con la justificación por la fe. Bien, aquí justamente estamos presentando un vistazo muy rápido de lo que es nuestra página web para que nuevamente puedan acceder y revisar la oferta de cursos que ahí se encuentra disponible, y los cursos que habíamos mencionado, como oro refinado en fuego, que comienza ahora en marzo, tiene una duración de un mes, así que invitamos ahí también para que puedan participar como uno de nosotros, un estudio de la naturaleza de Cristo por José Miguel Alarcón, eh, y el curso El concepto de pecado, mitos y verdades por quienes habla Daniel Vera. Lo importante es que todos estos cursos son en modalidad online y en realidad son bastante asequibles también para que puedan aprovechar esta oportunidad. Este programa teológico de formación continua, el cual vamos a informar mayores detalles el día de mañana, vamos a tener mayor información para que ustedes puedan desde ya irse inscribiendo los que estén interesados, y finalmente nuestra página de Facebook para que también ahí puedan, por favor, suscribirse, sumarse, por supuesto, y compartir las actividades y eventos que desde Musar vamos a estar realizando. Bien, vamos a dejar de compartir. Perfecto. Bien, me parece que estamos listos para poder comenzar el panel. Me informan por interno si ya estamos en condiciones. Perfecto. Ahí está José Miguel. Nuevamente, bueno, a nombre del conversatorio, muy bienvenido a participar en esta etapa, y Alan Bornapén, nuevamente muchas gracias por tu exposición. Y vamos a pasar entonces a esta etapa donde vamos a conversar un poco más libremente acerca de los conceptos que tú has desarrollado, que tú has expuesto, Alan, y por supuesto tratando de profundizar en la medida de lo posible en algunos aspectos que se hayan descrito, que nos estén llegando como inquietudes, su pregunta. La primera pregunta, y esto tanto para ti, Alan, como para ti, José Miguel, el concepto del santuario, la teología del santuario en lo particular, se ha definido como una teología, una comprensión, una teología cuya comprensión distingue el adventismo por sobre otras denominaciones y le da a nuestro mensaje un sello particular. Alan, tú mencionaste particularmente, de hecho, la naturaleza del concepto, de cómo se produce, digamos, o se prefigura el concepto de la salvación en ciertas condiciones para poder obtener el perdón. Y el santuario ilustra muy bien esto en elementos como el arrepentimiento. Tú definías y expresaste algo en relación a ello, y el arrepentimiento en relación justamente a la naturaleza de lo que se entiende como pecado. Si nosotros desarrollamos y profundizamos un poquito más ese concepto, ¿cómo podría ser este concepto de arrepentimiento como condición para el perdón tan particularmente importante en relación justamente a la doctrina y a la comprensión de la justificación por la fe? ¿Cómo el santuario nos muestra y nos explica la justificación por la fe a la luz de estos elementos? José Miguel, si tú puedes
responder? Una pregunta muy importante, ¿no? Interesante. Lo trascendente acá que la justicia de Cristo, imputada y partida, es algo vivo. No es algo estático, no es algo pasado, es algo donde está Cristo, está su justicia, ¿no? Entonces, el santuario celestialmente claramente nos muestra el progresar en la historia, ¿no?, de la obra de Cristo. Cristo obviamente realizó su obra en la cruz, pero eso fue pasado. Después de la cruz, obviamente, continúa su obra expiatoria. Esto está ligado también con el concepto de la expiación al mismo tiempo, ¿no? La expiación es algo dinámico, es algo histórico, progresivo, y el que marca, obviamente, los tiempos, los espacios y las definiciones, obviamente, es Cristo en ese avance histórico, a través de la historia. Por eso, el santuario nos muestra claramente, obviamente, y también lo dice el espíritu de profecía, obviamente, que la cruz sin la intercesión de Cristo, obviamente, pasa a ser algo inútil. Sin efecto. ¿Por qué? Porque obviamente la justicia de Cristo ocurre en una realidad concreta, específica, espacial con el ser humano. Por eso hablamos de una justicia o una justificación viva, no una justificación que esté fuera de la resolución, fuera del alcance, fuera del ejercicio de la voluntad del ser humano. Es un aspecto importante, ¿no? Por eso los conceptos del libre albedrío, el concepto de la voluntad, en el ejercicio, obviamente, de esta relación es muy importante tenerlo como base. Perfecto. Y a la luz de eso mismo, entonces, esta idea de que el arrepentimiento, entonces, como veíamos recién, se traduce o de qué manera interactúa con el sacrificio de Cristo, porque aquí hay un concepto que ha entrado muy fuerte dentro del adventismo, donde pareciera que cualquier cosa desarrollada o producida incluso por el ser humano entraría como a competir con la sangre de Cristo. Y eso obviamente es erróneo. Me gustaría, Alan, ¿cómo podría explicar y hacer entender de qué mejor manera se entiende y se podría equilibrar y ponderar este elemento de lo que se requiere del hombre con la sangre de Cristo, que en el fondo es la que tiene el mérito y la que permite que nosotros podamos efectivamente ser salvos? Sí, muchas gracias, estimado Daniel. Hay tantas formas de hablar de esto desde la sola Biblia. Es increíble la cantidad de evidencia que hay allí. Solo déjame darte un ejemplo muy conocido, que es la labor de los profetas. Los profetas fueron levantados prioritariamente para hacer volver al pueblo de Dios justamente a su Dios y a sus principios de su ley, a la Torá o como tú le quieras llamar, pero basado en los principios de la ley. Y eso era el llamado que ellos siempre estaban haciendo, por eso eran tan incómodos, por eso eran perseguidos, maltratados, muchos de ellos fueron asesinados, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué hacían tanto eso? Porque como portavoces de Dios, sabían que por otro lado los resultados del pecado siempre traerían destrucción y miseria. Solo pongamos el gran ejemplo de las dos destrucciones de Jerusalén, pongamos el resultado de la primera. Imagínate lo que llegó a suceder, el pueblo de Dios destruido. Hay un libro entero en la Biblia, como las Lamentaciones, que hablan de eso, y el texto dice, esto nos pasó porque hemos pecado, dice. ¿Quería Dios la destrucción de ellos? No. Quería que volvieran a su Creador. Entonces, desde este punto de vista, el cambio en el corazón humano es algo que Dios produce por gracia, como lo hemos presentado, pero nada, ningún efecto va a provocar si yo no me dispongo, ejerzo fe y colaboro con el Señor en ese proceso de arrepentimiento y de transformación. O sea, lo que estoy diciendo es que, ¿por qué entonces, pongamos el ejemplo histórico, por qué entonces el pueblo fue destruido? ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que abandonar la idolatría, no entrar en relaciones ilícitas con los otros pueblos paganos, cananeos. Ellos tenían, ¿no es cierto?, que tratar de volver, como dice el profeta Amós, por ejemplo, la profeta Oseas, volver a ayudar a aquellos que estaban en peligro en la sociedad, como cometían abusos los príncipes, los sacerdotes, abusaban del pueblo. Y entonces, por eso Dios dice en Isaías 1, en Amós, como citaba, estoy, dice el Señor, harto de vuestros sacrificios, ya no me interesan sus rituales, sus lunas nuevas. ¿De qué sirve que hagan todo esto si dejan lo más importante, que es el espíritu de la ley? Esta es la razón de ser. Entonces, esa es una forma. Hay muchas más en la Biblia, pero que muestran exactamente lo mismo.
Por eso que el principio que lo titula así la hermana White de cooperación o colaboración es tan caro a la Biblia y a nosotros como adventistas, porque en el fondo es el supremo respeto que Dios tiene hacia nuestra libertad humana, que es lo mismo que nosotros llegamos finalmente a hacer con nuestros propios hijos. Uno quisiera que ellos siempre sigan las directrices que nosotros les estamos dando, pero cuando ellos llegan a la mayoría de edad y abiertamente tú ves que se están equivocando, tú no puedes obligar o quebrar la voluntad de tu propio hijo. Muchas veces vas a tener que dejarlo que se hiera y algunos no aprenden nunca. Bueno, cuánto más el Señor respeta nuestra libertad y la presencia sola de la ley en el lugar santísimo del santuario muestra que es Dios un Dios respetuoso. Él te muestra su carácter, sus principios, pero quien decide seguir eso eres tú y yo, era el pueblo de Israel. Importante esto porque, bueno, a la luz justamente de esos conceptos que tú mencionas, efectivamente el santuario muestra como ninguna otra cosa, con mucha claridad, que todo lo que nosotros estamos hablando y podemos hablar acerca de la salvación pasa por la ley de Dios y por estar en armonía con ella, que es justamente el carácter de Dios. O sea, si nosotros pudiéramos ser salvos de una forma que evitara la ley de Dios, podríamos decir efectivamente que podemos ser salvos en nuestros pecados. De ahí la noción que justamente tú estabas desarrollando, la importancia de entender estos conceptos a la luz del santuario. Esto nos hace pensar entonces la importancia de entender cómo la justificación opera precisamente para transformar al pecador, para transformar su mente, para transformar su corazón. Tú citaste ahí particularmente el caso de David, y creo que ese caso es muy importante porque en esa oración del Salmo 51, ese conocido versículo 10, ¿no es cierto? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, conlleva un término, limpieza. Crea en mí un corazón limpio. Es el término, la limpieza es un término muy asociado y muy entendible a la luz del santuario. Me gustaría, no sé, si pudieran desarrollar, explicar un poco más cómo el santuario nos lleva al concepto de la purificación, porque en el fondo todo esto tiene que ver obviamente con la obra de Cristo. O sea, bajo ninguna perspectiva, Cristo es reemplazado por la necesidad de obedecer, sino más bien dicho, la necesidad de obedecer el resultado natural precisamente de la transformación y de la obra realizada en el santuario. Entonces, ¿cómo podríamos un poquito explorar este concepto de la purificación que se produce en nosotros gracias a la sangre de Cristo, gracias a la obra purificadora de Cristo en el santuario? No sé, José Miguel, ahí Sí, José, te doy el paso y después conversamos más. Ya, perfecto, perfecto. Ahí sí. Sí, no, bueno, la purificación obviamente implica un cambio de estado, ¿no? Un cambio de estado de pecador a justo. Ese es el punto. Bueno, justo y santo, porque, bueno, ahí entra la experiencia de lo que presentaba Alan, ¿no? Lo que es la justicia de Cristo imputada, impartida, la justicia imputada a Cristo nos hace y nos declara justo, y la justicia impartida nos hace santo. Entonces, ese proceso obviamente tiene que ver con la purificación. Pues la purificación es acentrar obviamente el carácter, eliminar todos los componentes que son ajenos a la vida cristiana, ajenos al carácter celestial, porque en el fondo todos estos elementos que algunos lo pueden ver como colocar una carga demasiado pesada sobre el pueblo de Dios, en el fondo es algo lógico, porque obviamente el objetivo de la preparación del pueblo de Dios, del remanente, y de todas las generaciones anteriores que fueron fieles, es obviamente tener acceso al reino de los cielos. Y uno se pregunta, ¿cómo es la vida celestial? ¿Es una vida impura o pura? De cuajo, ¿no? Una vida pura, purificada, y toda esa gente vive en torno a la ley de Dios. No hay ningún desobediente en el cielo a la ley de Dios, no hay ningún transgresor, no hay ningún injusto, no hay ningún impuro. Entonces, cuando el Señor entonces nos pide estos elementos, ¿no? Nos pide que seamos justos, nos impide que seamos santos. Y obviamente sabemos que por nuestra condición de naturaleza caída es imposible por nuestras propias facultades. Necesitamos entonces traer lo que ya se ha hablado acá, ¿no? Colaborativamente, ¿no? Unirnos con Cristo en un esfuerzo mancomunado para que Él entonces pueda cambiar esa situación y transformar nuevamente de injustos, de impuros, obviamente, a justos y puros, obviamente. Y ese es el proceso de lo que es la purificación.
Y obviamente todo este esfuerzo del cielo, ¿no? Este esfuerzo mancomunado con el ser humano, cuando obviamente se conjugan a la perfección, se logra justamente eso, y eso debe ocurrir antes que venga el Señor. Este es un aspecto importante. Esto no es en ocasión como mal interpretan mucho, ¿no? La declaración paulina de este cuerpo, digamos, corruptible e incorruptible, obviamente se lo extrapola como hablando del carácter, pero no está hablando del carácter. Está hablando de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída, obviamente, que va a ser purificada. Pero el tema del carácter, el tema, digamos, de nuestros pecados, el tema de la victoria, es un punto que tiene que ver, obviamente, con nuestra realidad antes que venga el Señor, y en realidad siendo más puntual, más específico, antes que termine el tiempo de la gracia. Eso debe estar resuelto con todos los elementos asociados. Yo creo que es un aspecto importante que podría resaltar. Ustedes ahí pueden incorporar otros componentes que sin duda podemos agregar a esta explicación. Exacto. Alan, tú ibas a mencionar algo al respecto también. Sí, en Apocalipsis 21, en el versículo 27, hablando, ¿no es cierto?, de la Nueva Jerusalén, dice lo siguiente: no entrará en ella, dice, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y lo dice en 2 ocasiones, en otra parte también de Apocalipsis: no va a entrar nada inmundo. Pero uno podría justificarse y decir, bueno, eso gracias a Dios va a suceder en la segunda venida, y el Señor va a hacer una limpieza de todo lo que no pude vencer antes. Pero si tú te detienes a pensar en un pensamiento así, digamos que es así, digamos. Ahí tuvimos un pequeño percance Sí, ahí con la bueno, señal. Sí, pero lo que trataba de es muy importante, ¿no? Los que estudian el libro Apocalipsis omiten las condiciones para entrar al reino de los cielos, algo de lo que estábamos también tratando anteriormente, y que Alan ahora lo ejemplifica con estos pasajes del Apocalipsis. Claramente nos está indicando la importancia de la ley de Dios como elemento previo, ¿no? La importancia cuando hablamos de la ley de Dios, obviamente es eso la purificación. Cuando hablamos, ¿qué significa ser puro? Es la obediencia perfecta a la ley de Dios, estar conforme. Es la ley de Dios la que nos indica qué es lo que es puro, no impuro. Ese es el parámetro. Ese es el molde que Dios nos ha colocado como referencia para decir entonces qué es lo que significa la pureza. No es algo arbitrario, ¿no? De parte del ser humano. Hay otras comunidades religiosas que tienen una concepción muy propia de lo que significa la pureza, ¿no? Inclusive dentro de los aspectos seculares, ¿no? Hacer catarsis, ¿no? Un término muy, muy popular, muy común, que son esas purificaciones rituales más seculares que hacen los seres humanos, obviamente para entrar, cambiar de un estado a otro, ¿no? O salir de una situación existencial poco auspiciosa. Pero acá lo que el Señor está hablando son las condiciones para entrar. No nos olvidemos, o sea, todos estos elementos tienen que ver, digamos, con la idoneidad. Por eso no es casual, obviamente, que el lenguaje, cuando habla de la justicia imputada, dice el derecho al cielo, y cuando habla de la justicia imputada, dice la idoneidad para el cielo. Y la idoneidad al cielo tiene que ver con eso, justamente lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando estudiamos entonces las profecías, no podemos omitir, tú también lo señalabas, Daniel, ¿no? No podemos omitir el tema de la ley de Dios. Bajo ningún punto de vista. La ley de Dios es base y fundamental. Y yo creo que obviamente ahí tú también podrías agregar otros elementos en razón a esto. Exactamente. Bueno, ahí volvió la señal de Alan, pero justamente creo que lo que acaba de decir José Miguel complementó y va en la línea justamente de lo que Alan estaba fundamentando. No sé si, Alan, ahí alcanzaste a escuchar bien ahí la Sí, argumentación. algo, discúlpenme los que nos están viendo, yo estoy en una semana de oración y tuve que venir muy lejos en el campo y acá un poco inestable, ¿sí? Pero solo para terminar mi pensamiento, eso dice el texto de Apocalipsis. Y yo decía, supongamos que eso fuera así, que vamos a ser transformados solo en ocasión de la segunda venida. ¿Sabes lo que pasaría con eso? Dios se saltaría tu poder de decisión, ¿sí? Que tú no quisiste decidir antes. Dios tiene que saltarse eso, porque tú no cambiaste, tú no quisiste, o quisiste y no pudiste. Y entonces el Señor tuvo que hacer algo por ti, supuestamente,
pero saltándose tu libre albedrío, tu capacidad de voluntad de decidir y entonces llevarte al cielo. Y eso no puedes verlo de una manera más antibíblica que lo que aparece allí. Entonces, y eso que yo estoy argumentando así, yo lo que presenté ahora de la Nueva Jerusalén es eso, de gente que antes ha sido transformada por la gracia de Dios. Por eso que todo el libro de Apocalipsis muestra la figura de vestiduras blancas. ¿Has notado? Incluso con el mensaje de la Odisea, que compra vestimenta para que te cubra, ¿no? Y siempre al remanente, a la generación final de creyentes, se lo ve vestido de blanco. Y después Apocalipsis 19 precisamente dice que esas vestimentas son las obras justas de los santos. Y acá quiero sacar un mito, un paradigma instalado muy equivocadamente entre nuestros teólogos profesionales de la iglesia y entre nuestros hermanos que han replicado eso desde arriba. Dicen, no, es que lo que, por ejemplo, hablan de la TUC, sin estudiarla o sin, digamos, meterse en ello, no leen nada a veces de esto y solo replican desde afuera. ¿Saben lo que dicen? Dicen es que aquellos que creen en estas ideas o similares enfatizan una cuestión externa, como si la obediencia externa fuera así, pero eso anula la comprensión bíblica o antropológica, si tú quieras, de la Biblia, porque en la Biblia todos los actos, como acabo de citar con las obras justas de los santos, todos los actos en la Biblia, en el pensamiento hebreo, va unido al ser, a la mente. Como dice el famoso proverbio, Daniel, dice, aquel que es, ¿no es cierto?, en su pensamiento, dice, tal es la persona. Tú no puedes separar, decir, no, el único que separaba en la Biblia una cosa así eran los fariseos, que Cristo por eso le da tan duro, los llama hipócritas, que hacen una cosa, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. Es bien duro con eso. Tú puedes caer en esa hipocresía y en la religión también se puede hacer. Pero el Señor está diciendo, no, tiene que haber una transformación de todo el ser, de la vida. Y entonces, conectando con esa pregunta original que tú hacías, Daniel, cuando entendemos bien esto que acabo de decir, por ejemplo, la alimentación es clave en el proceso de la santificación. Y uno dice, oiga, pero espérese, ¿qué está diciendo el hermano? Se puso legalista. No, porque nuestro cuerpo es parte de todo nuestro ser, es nuestro carácter. Y si tú cuidas tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, por eso usa esa figura Pablo, entonces colabora y participa en el proceso de la santificación. Tu vida cambia, tu comprensión de la justificación es distinta. Sí. Y entonces es más enriquecedora y sí tiene poder, porque tú y yo podemos ir a gente que no tiene el evangelio, no tiene nuestros mensajes, no tiene la palabra de Dios en su vida, y la gente es cambiada, ¿me entiendes? Hay una transformación y finalmente pueden, ¿no es cierto?, dar honra y gloria al Señor porque Él les ha dado salvación completamente en sus vidas personales. Qué importante, porque al entender estos conceptos nos damos cuenta de alguna forma que el Señor trabaja con una lógica que en realidad es bastante comprensible si uno permite que las evidencias bíblicas y del espíritu de profecía nos hablen a nosotros con claridad. Si nosotros pensamos la forma como Dios hablaba, por ejemplo, con Nicodemo, de que era necesario que el ser humano, ¿no es cierto?, el hombre nazca de nuevo para poder ver el reino de Dios, y también, por supuesto, ponía como ejemplo a los niños. Si no fuéramos como niños, no veremos el reino de Dios. ¿Cómo podríamos pensar que esas experiencias son posteriores, ¿no es cierto?, al tiempo de gracia, y que podríamos ser salvos durante el tiempo de gracia sin experimentar eso antes? Porque lo que significaría eso es que sería creer básicamente que la conversión o el nuevo nacimiento es una experiencia futurista. Estaría siempre en el futuro, no sería una experiencia posible para nosotros hoy. Y sin embargo, Dios nos dice, nos da un mandato, que tenemos que ser como niños hoy, ahora, y es más que Él busca y está preparando una iglesia sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes, que es justamente lo que estamos mencionando. Y un último elemento que también me viene a la mente, que nuevamente se conecta con el santuario también, el concepto del arrepentimiento del pecado, que implica, de acuerdo al camino a Cristo, tristeza por el pecado y abandono del mismo. Si el arrepentimiento es condición para ser salvo, lo dice la Biblia con claridad, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, ciertamente el arrepentimiento tiene mucho que ver con el concepto de pecado. Y aquí es donde entramos ya de lleno a este tema y una pregunta que es muy compleja.
porque el concepto mismo de pecado, para muchos de nosotros hemos visto que se transforma en un tema, tristemente, de poca o mala comprensión, por no trabajar muchas veces con estos principios del santuario, estos principios macrohermenéuticos como el santuario y el gran conflicto a la mano, y esto hace que malentendamos algunas nociones como perfección, impecabilidad, se ve como algo imposible, como algo lejano. De hecho, aquí hay una pregunta, me permito leerla, que nos llegó de parte de un amigo nuestro también, Víctor Fonsalía, teólogo también, y él dice, citando en los lugares celestiales, en la página 149 dice, los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos no están bajo las ataduras de la ley, porque para los que creen y obedecen, su ley no es una ley de servidumbre, sino de libertad. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. Eso también aparece en The Sign of the Times del 23 de julio de 1902. Y él pide que podamos desarrollar y explicar con mayor detalle qué significa en este caso esta condición sin pecado, esta condición impecable, y cuándo sería el momento en que se alcanza esta condición. Podría referirse al fin del tiempo de gracia, a la glorificación u otro momento. Obviamente, aquí es donde ya algo se ha dicho, pero ahí dejo quien quiera responder esta. Sí, antes de que ahí va a tomar la posta ya, pero déjame mencionar algo. Dice el texto en alguna parte, porque yo he visto replicar esta cita y a veces no entrar en la burla, pero casi de parte de algunos de nuestros teólogos, toman esa cita y de partida no la creen. Pero ellos están leyendo casi como si la cita dijera que yo voy a volver a tener 4 metros de altura. Es un absurdo, ¿me entienden? Y si no es eso en ese sentido que está diciendo la hermana Huay, entonces quiere decir que hay algo que sigo compartiendo con Adán. ¿Y qué comparto con Adán? ¿Qué es lo que lo llevó a pecar? Veamos el texto de Génesis. ¿Qué llevó a pecar a Eva? El mal uso del libre albedrío, de las sugestiones del diablo para comer del árbol prohibido que Dios le dijo, no comas. Ahí está el punto, ¿no? Y eso genera la entrada del pecado, del mal y de la muerte a este mundo. Ahí está la idea, Dios nunca va a pasar por encima tuyo. Entonces, ese es un aspecto que es súper importante, digamos, mencionarlo y muchas veces, como bien dices tú, no se aborda a profundidad lo que nosotros estamos diciendo. Yo puedo decir más cosas, pero quisiera darle la voz a José Miguel porque quiero ya añadir algo más para complementar. Bueno, esto tiene que ver con lo que señalaba anteriormente, un concepto, ¿no? Antropología, el concepto del hombre, para no complicar. Y el concepto bíblico del hombre, y ampliado en el espíritu profecía, hace una distinción entre nuestra naturaleza carnal, ¿no? Naturaleza caída, y lo que es obviamente nuestro carácter. Y eso nos diferencia de cualquier otra criatura, ¿no? Los animales obviamente no tienen carácter, tienen simplemente una naturaleza, tienen una parte corpórea, obviamente instintiva, pero los seres humanos tienen esa categoría que es única, que nos ha dado el Señor como comprensión, como pueblo, lamentablemente no usada, no trabajada, me refiero al concepto del carácter. Y por eso nos cuesta entender el tema del pecado y todos los otros temas que señalabas tú, Daniel, ¿no? El tema de la perfección, porque obviamente dentro del mundo cristiano se maneja el concepto del alma y el alma inmortal. Esa es la antropología, obviamente, que se maneja. Y no tiene ningún sustento bíblico, obviamente, eso, lamentablemente, pero la tradición ha sido fuerte. Y con esas categorías, obviamente, dentro del adventismo, muchos teólogos han intentado trabajar y es imposible. Se genera un cortocircuito que lo hemos visto a través del tiempo. Entonces, la única posibilidad, entonces, para entender este tema es volver al concepto bíblico del carácter, de la antropología del carácter, y a través de ahí, entonces, entender que cuando el Señor habla de la perfección, habla la perfección en ese ámbito, ¿no? En ese escenario, el escenario del carácter. Dentro del escenario, y Ellen White también lo explica, dentro del escenario de lo que es la carne, es imposible hasta cuando Cristo venga. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Este cuerpo corruptible e incorruptible, está hablando justamente de la carne, de la naturaleza caída. Eso obviamente nos va a perseguir desde este lado de la eternidad hasta cuando Cristo venga. Pero lo que sí es posible, a través de la gracia, y es un aspecto importante, también lo que desmitificando un poco, ¿no? Aquellos que
críticos de la teología de la última generación señalan obviamente de una salvación propia del hombre. Bajo ningún punto de vista está ese concepto, ¿no? Siempre la victoria sobre el pecado es a través de la gracia de Cristo. El concepto de la gracia es un concepto fundamental dentro del adventismo clásico, dentro de los pioneros, dentro del Ellen White, y obviamente lo recoge lo que es la teología de la última generación. Es un aspecto para desmitificar y clarificar y obviamente llevarnos a una comprensión cabal de lo que obviamente Dios nos quiere señalar con respecto a este tema. Teniendo claro eso, entonces, cuando se habla entonces de la perfección, de entrar en una condición similar a la de Adán, no está hablando en tanto que carne, sino en tanto que carácter. El carácter de Dios puede ser perfeccionado desde este lado de la eternidad. Si bien es cierto, es imposible la perfección de la carne en el lenguaje, sí es posible la perfección moral del carácter del hombre. Y Eso déjame sí decir está algo. prometido en la Escritura. Y eso es lo que debemos recalcar, las promesas de Dios con respecto a la victoria sobre el pecado. No es la perfección de la carne, no tiene que ver con la perfección de la carne, sino con la perfección del carácter. Eso sí está garantizado y prometido a través de la gracia de Cristo. Déjame decir algo, José, y también Daniel, y voy a hacerme responsable de lo que voy a decir. Yo tengo el libro, pero a veces se ataca tanto algunas cosas y a veces hasta con nombre y apellido. Gracias a Dios a mí no me han atacado así tan abiertamente, digamos, por mi postura. Yo me muevo más en la academia muchas veces y ahí uno pelea elegantemente entre ideas, libros y cosas así. Pero, por ejemplo, el profesor Richard Davidson, en su último gran libro, es como la gran obra maestra que se ha escrito en el último tiempo sobre el santuario. Yo tengo el libro, lo traje de Estados Unidos, casi 1000 páginas, ¿no? Es una joya de contenido y de información, pero tiene un grosero error. Y es un error que se sigue replicando. ¿Cuál es el error? Se lo voy a decir así, como se dice con pera y manzana. Él coloca un pequeño esquema que hasta el día de hoy nos persigue. Creo que hasta el mismísimo Fernando Chay, con toda lo conservador que era, también lo replica, que es mostrar el santuario, ese cuadradito separado entre el altar, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Lo han visto? Es bien sencillo, como un cuadrado está el altar así hecho a mano casi. Y dicen que el altar es el sacrificio de Cristo, el lugar santo, ¿no es cierto? Ojo, el lugar santo sería la santificación, digamos, y la obra de Cristo. Y después, en el lugar santísimo dice, y Richard Davidson lo escribe así también, es la glorificación. Lo pone así, glorificación. Y ahí hay un problema serio. ¿Por qué? Primero porque hoy Cristo está en el lugar santísimo. Ahora, no en el futuro. Va a terminar y termina antes porque son distintos eventos. El cierre de la gracia es distinto evento a la segunda venida. Así que lo que estamos enseñando es errado y en ese punto final conclusivo de Davidson se cae. Él lo reconoce, él en un momento en forma personal, en el último capítulo, él dice, yo no uso la palabra monergismo, una palabra teológica, ¿no es cierto?, para adjudicarle toda la obra de salvación absoluta a Dios como que el ser humano fuera un agente pasivo que no hace nada, absolutamente nada. Él dice, yo soy de esa línea, lo dice en su lenguaje. Y entonces, ¿por qué estoy tocando este punto que es importante? Porque lo que estamos diciendo es que, al contrario, hoy estamos en el lugar santísimo, Cristo nuestro Salvador está allá. Nosotros hacemos una obra a través del mensaje de los 3 ángeles acá, ¿no es cierto?, de proclamación. La hora de su juicio ha llegado, pero entonces el proceso del perfeccionamiento del carácter es hoy, hasta que se cierra la gracia. Es decir, en ese esquemita deberíamos cambiar, borrar la glorificación y ponerle ahí la perfección del carácter, porque es la sagrada ley de Dios que ejemplificada en el lugar santísimo nos enseñaba y que ahora el Señor está impartiendo, santificando a su pueblo y grabando, como dice la promesa del nuevo pacto, los sagrados principios de su ley en la mente y en el corazón humano. Qué importante lo que mencionaba Alan. Estoy mirando aquí algunas de las preguntas también que han llegado a través de los espectadores. Obviamente no podemos leerlas ni considerarlas todas, pero vamos a tratar ahí de ir representando algunas de las inquietudes por ahí que se van dando. Y existe esta idea, esta noción de que la transformación, ¿no es cierto?, del carácter pareciera ser una obra humana, y si fuera una obra humana, obviamente entra en contraposición con la obra de Cristo. Esa es una visión, una perspectiva que lamentablemente impera mucho dentro del mundo cristiano, no solamente dentro del adventismo, sino en general dentro del mundo cristiano. Y lo que tú estás mencionando y lo que ha mencionado José Miguel es que a la luz del santuario,
la obediencia es producto de una obra que tiene un origen divino, que tiene su origen en los méritos de Cristo y en la obra que Cristo ha prometido realizar en cada uno de nosotros. Ahora, esta obra que Cristo realiza y conduce se materializa obviamente en estas promesas que nosotros conocemos muy bien como Jeremías 31:33, ¿no es cierto? Daré mi ley en su mente, sobre su corazón la escribiré. Es una promesa que Él hace, pero esta promesa no se puede cumplir obviamente sin nuestra participación. Tú hablas del principio de colaboración. El, el hecho de que el ser humano escoja, acepte, digamos, que Cristo realice esta obra en nosotros, ¿de qué forma se materializa? ¿De qué forma se da? Porque aquí es donde quizá entra un poco en conflicto el concepto del esfuerzo humano. En qué medida el esfuerzo humano podría, para muchos, pasar a reemplazar la obra de Cristo, o en realidad el esfuerzo humano es necesario, aunque nunca meritorio. Podría ser meritorio en algunos casos, en el caso de los legalistas, los fariseos, ¿no es cierto? Ellos hacían del esfuerzo humano algo meritorio, trataban de comprar la salvación por sus propios esfuerzos, por sus propios medios. Pero la hermana Juárez dice que el esfuerzo humano, si bien no es meritorio, es esencial para ser salvo. El esfuerzo, ¿en qué consiste en este caso? En aceptar la gracia divina, aceptar esta provisión de gracia para ser capacitados. Y esta capacitación es un regalo que Dios nos ofrece y que nos ayuda a vivir, a ser transformados en el fondo, conforme a la semejanza divina, en un proceso, obviamente no es instantáneo, no es de la noche a la mañana, pero en un proceso que se va dando en el transcurso de nuestra vida y que obviamente va moldeando nuestro carácter, va moldeando nuestro ser y nos ayuda a ser cada día más semejantes a Él. Entonces, la pregunta, mirando un poco más, con mayor de fineza y tratando de interpretar un poco aquí lo que preguntan los espectadores. ¿Cómo se entiende entonces en qué medida afecta la capacidad de entregarse a Dios, la capacidad de obedecer, la capacidad de esforzarse, nuestra obediencia, nuestra santificación, si nosotros somos seres humanos pecaminosos? ¿En qué medida se ve afectada, contaminada, si nosotros tratamos de obedecer y esforzarnos por esta obediencia, sabiendo, digamos, de que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza con tendencias al mal? ¿Será que esto contamina y afecta para siempre, digamos, todo esfuerzo? ¿O hay una forma divinamente revelada a través de la cual este esfuerzo evidentemente es recibido como algo no meritorio, algo que evidentemente esté en el marco del propósito de Dios para con nosotros, al darnos libre albedrío? Tengo una cita del Espíritu de Profecía, ¿no? Y de ahí podemos entrar a discutir un poco el tema, que tiene varias aristas, sin duda. Vamos a ver acá si lo teníamos. Dice, bueno, esto está en Mensaje Selecto, el tomo 1, página 440, el párrafo 2, y voy a tomar un fragmento porque es bien largo, ¿no? Que nos va a ayudar a entender un poco este tema. Dice, el hombre necesita un poder exterior y superior a él para que lo restaure a la semejanza de Dios. Algunos se quedan con este punto, ¿no? Llegan hasta acá, pero continúa la cita. Sin embargo, el hecho de que necesite de la ayuda divina no significa que la actividad humana no sea esencial. Se requiere fe de parte del hombre, pues la fe obra por el amor y purifica el alma. La fe se aferra del poder de Cristo. El propósito del Señor no es que se paralice el poder humano, sino que al cooperar con Dios, el poder del hombre sea eficiente para el bien. El propósito de Dios no es que sea destruida nuestra voluntad, porque precisamente mediante este atributo hemos de cumplir la obra que Él quiere que realicemos en nuestro hogar y en público. Bueno, interesante pasaje para mí, ¿no? Texto fuerte, ¿no? Tiene varias aristas, varios elementos y creo que puede ayudarnos a partir en la explicación de la pregunta que nos ha planteado Daniel. Claro que sí, porque por eso digo, nuestro Dios es un Dios que es tan amoroso, cariñoso, hasta en el adventismo común y corriente, los hermanos más sencillos
reconocen frases como, no, el don más maravilloso que Dios nos ha dado junto con el tiempo es el libre albedrío. Todos dicen eso. Sí, amén, dicen, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? ¿Y qué pasa cuando yo estoy en riesgo de pecar? No, ahí Dios hace más y empezamos en esas contradicciones, ¿me entienden? El Señor nos deja en total libertad de acción, como lo hizo con su pueblo. Entonces, este tema que es clave, yo me acordaba mientras escuchaba a José Miguel otra cita preciosa que está, ¿saben dónde está? En el colportor evangélico, cuando me tocó colportar, donde fue mi gran escuela para formar el carácter, y como soy tan dado a los estudios, el Señor dice allí que tenemos que desarrollar no solo las virtudes pasivas, observación, intelectual, etcétera, sino las virtudes activas, ¿no? Y ahí dice esto, ella dice, casi de memoria me la sé, dice que Josué, cuando fue a conquistar la tierra prometida, dice, Josué actuó e hizo todo lo que hizo con todas sus fuerzas como si la obra dependiese solamente de él. Así dice la hermana Juárez. Y los resultados de las acciones y la intervención de Dios se lo dejó al Señor después. Entonces, ¿por qué dice eso la hermana Juárez y otras cosas que parecen contradictorias, que no es contradicción? Cuando la justificación por la fe, como traté de presentarla en esta noche, se entiende bien a la luz de la palabra, de los testimonios, con humildad, con una mente abierta, no crítica en el buen sentido de la palabra, entonces se produce más amor en el corazón, se produce más capacidad de servicio. Uno quiere darle este mensaje como cuando se encontraban con el Señor, el endemoniado gadareno quería estar con él y dice, no, mejor no te quedes, anda y predícale, ¿no es cierto?, a toda la comunidad de Gadara. La mujer, ¿no es cierto?, la mujer samaritana hace lo mismo, se olvida de su cántaro, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo era un trabajador incansable, pero ojo, y acá hago una crítica otra vez contra la teología porque son mis colegas con los que dialogo, pero eso no tiene nada que ver con antropocentrismo. Es una cuestión que ahora, que yo sé quién dijo eso hace poco, de dónde viene, gente excelente para mí entender, pero que a veces colocan e instalan estos conceptos y todo el mundo anda diciendo de que esto es antropocentrismo. Será para aquel que entiende mal este tema, pero yo creo que uno tiene que entenderlo, y acá hay una expresión con la que cierro que a mí me gusta mucho, que cuando critican a la mujer pecadora, como le llaman, cuando lava los pies del Señor y los perfuma y todo eso, y el fariseo la está mirando, ¿no es cierto?, y se pregunta si supiera quién le está tocando los pies al maestro. Jesús, sabiendo eso, les da ese tremendo sermón, ¿no es cierto?, de que ni ellos le pusieron agua en sus pies y esta mujer lo ha bañado con sus lágrimas, etcétera, y dice una frase extraordinaria, dice, ella, ¿no es cierto?, al que se le ha perdonado más, ama más, dice. Y esta es la justificación por la fe bien entendida. Ella derramó su corazón, no solo el frasco de alabastro carísimo. Ella no midió precio. Mi vida acá está, acá, Señor, para tu servicio. Y haré lo imposible para trabajar por tu causa, pero nunca haciéndolo porque voy a tomar fichas o dinero para el reino de los cielos, como lo ha enseñado el catolicismo. No es por mérito esta cuestión, no es por salvación por obras. Las obras son, ¿no es cierto?, un fruto maravilloso del Espíritu que está en consonancia, en armonía con la obra de la justificación por la fe. Pero, insisto con eso, que el esfuerzo humano es un elemento clave para, ¿no es cierto?, el plan de salvación, pero es una muestra, vamos a decir así, visible, es una muestra visible, tangible, de que somos un testimonio vivo o una carta abierta, como dice Pablo, de que el poder de Cristo ha estado trabajando y transformando nuestro corazón. Amén, totalmente. Bueno, de hecho aquí hay un concepto que es muy interesante entonces, cómo efectivamente dentro del plan de Dios, Dios desea que entendamos que la salvación es una obra enteramente suya, pero que exige la cooperación del ser humano, y esta cooperación integra la fe y la obediencia podemos decir, en una misma unidad. En la perspectiva mayormente evangélica, la fe y las obras parecen caminar por separado, parecen ir incluso una antes de las otras, como si fueran dos fases o dos etapas dentro de la salvación. Pero lo interesante es que el libro de Santiago presenta la fe y las obras, como dice Santiago 2:22, ¿no es cierto?, que la fe y las obras actúan juntamente. Cuando nosotros hablamos de este concepto de las obras como obediencia,
podríamos calificar entonces estas primeras obras como las que ustedes están mencionando, las obras de arrepentimiento, por ejemplo, las obras mismas de arrepentimiento constituyen las primeras obras de un creyente. Son estas muestras, digamos, que evidencian la entrega total del corazón, lo que Dios realmente espera y considera como un acto de obediencia, porque pareciera que muchas veces cuando se habla de la fe y de las obras de la obediencia se habla como de cosas completamente distintas, como que están desconectadas. Una persona salva por fe y no por obras. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo que la Biblia muestra, ¿no es cierto?, en el caso de Abraham mismo, que ahí mismo de hecho cita el caso de Abraham, fue el acto de creer, claro, un acto de fe, pero al mismo tiempo era un acto de obediencia, porque también en su corazón él había dispuesto a entregar completamente su corazón. Y la hermana Juárez dice que fue esta clase de obediencia la que le fue contada por fe. Cuéntame, Ana. Sí, Daniel, yo solo quería hablarle a los jóvenes que quizás están escuchando, porque a veces no los pescan, como dicen acá en Chile, en nuestro país, no los toman en cuenta. ¿Tú cómo podrías como joven saber de que tu amada o tu amado, ¿no es cierto?, en el caso de un hombre o una mujer, si tú estás enamorado, y esa persona te ha engañado, o esa persona te ha jugado una mala pasada, te ha hecho daño, te hace sufrir, y esa persona viene un día arrepentida a ti y te dice, perdóname, yo de verdad lo siento, no sé qué me pasó, y te empieza a decir que te ama? ¿Cuál es la muestra tangible, creíble, verdadera de que esa persona me está diciendo la verdad? ¿Son sus palabras que me dicen en el oído con mucha dulzura, sus abrazos, sus caricias, como falsamente muchas veces se representan las canciones hoy en día, el reggaetón, el amor, toda esa cosa? ¿Es eso y es suficiente? ¿O en realidad son los actos concretos que esa persona cambia y es más amorosa, más cercana, es más verdadera? Eso es una cuestión de sentido común, pero extrañamente cuando vamos a la Biblia pareciera que operan otras reglas. No son las reglas. Dios es respetuoso, insisto, con las formas de conducta que el ser humano, ¿no es cierto?, ha construido a lo largo de su historia, pero el Señor nos ha dado el equipaje ético o moral para nosotros, con la gracia del Señor, con la ayuda de iluminación de su Espíritu, tomar decisiones y decir finalmente, sí, esto es lo correcto. Pero para tú dar evidencia de la obediencia, y lo aplicamos con nuestros propios hijos, dice, ya no lo vas a volver a hacer, ¿no es cierto? Y dice, sí, papá, y con unos ojos así llenos de lágrimas, y uno se conmueve, y no pasan ni 5 minutos y lo vuelve a hacer. ¿Me entienden? Dios no quiere eso. Así que finalmente eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Amén. De hecho, recuerdo que hay por ahí un eslogan muy interesante que dice, en ese mismo sentido, arrepentirse no es llorar, sino que cambiar. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de corazón, y que evidentemente esto es motivado por la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Hay una pregunta que va dirigida especialmente para José Miguel, con relación un poco al concepto de perfección que se había mencionado anteriormente y que había quedado en parte en una respuesta relacionado con esta condición sin pecado que Dios espera que alcancemos durante el tiempo de gracia. La pregunta es, ¿cuál es la evidencia o si hay alguna base bíblica clara para hacer equivalente esta condición sin pecado a la perfección, al concepto de perfección? ¿Cómo entendemos que la palabra perfección equivale en el fondo a estar sin pecado? Ahí está muteado, José Miguel. Nos faltaría tiempo para ver todos los detalles, pero creo que el libro, yo los desafío también a todos los que están participando en esta programación, revisar con detalle el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, creo que el apóstol Pablo, creemos obviamente a través de la inspiración también de que él fue el autor, ¿no? Una epístola madura, paulina, donde obviamente se hace una relación interesante entre la humanidad de Cristo, la perfección y el tema del santuario, ¿no? No es casualidad que esos tres elementos son fundamentales dentro de la comprensión adventista, ¿no? La naturaleza humana de Cristo nos entrega obviamente las verdaderas posibilidades de lo que es la perfección. Y es la base obviamente para entender obviamente el tema del libro de Hebreos. Y eso también capacita al Señor para ser el sumo sacerdote y entrar entonces en la obra expiatoria en el santuario celestial.
Entonces, el tema del santuario celestial se construye obviamente sobre los elementos de la perfección y son los elementos, digamos, de la humanidad de Cristo, una humanidad obviamente igual obviamente a la nuestra, ¿no? Semejante, no vamos a entrar en esos detalles por ahora, pero semejante no es algo desemejante como algunos lo entienden. Es eso justamente. Entonces, sobre esa base, el mismo libro de Hebreo trabaja obviamente y equipara el tema del pecado con el tema obviamente de la imperfección y el tema, digamos, de la perfección obviamente con el tema de lo que es la obediencia y digamos lo contrario a lo que es pecado. O sea, si uno analiza así con detalle, se va a dar cuenta que el tema, digamos, del pecado tiene que ver justamente con lo contrario a la perfección, y cuando somos justificados, que es el tema que estamos trazando en estos 3 episodios que tenemos de este encuentro, tiene que ver con lo contrario, ¿no? La justificación y la santidad es lo contrario de la transgresión. Ellen White, al respecto, dice que toda imperfección es pecado. Y pecado, obviamente, es transgresión de la ley, ¿no? Todo pecado es transgresión de la ley. Ellen White, a la luz, digamos, de 1 Juan 3:4, dice que es la única y verdadera definición del concepto del pecado. Entonces ella también asocia el tema de la perfección con, obviamente, el tema del pecado. Lo contrario a la perfección, la imperfección, es la transgresión de la ley de Dios. La perfección, por lo tanto, se define a la luz, obviamente, de lo que es el concepto de la ley de Dios. Y es interesante que la ley de Dios define el pecado, pero también la ley de Dios define lo que es la perfección, la justicia y la santidad. Inclusive la ley de Dios nos permite entender el tema de la cruz. El White también lo trabaja de manera magistral, ¿no? La cruz solamente puede ser entendida y fue necesaria por razón de la transgresión de la ley de Dios. El tema del santuario, que magistralmente lo entendió Andreasen, obviamente es posible y se entiende a la luz obviamente de la ley de Dios, porque es por la transgresión de la ley de Dios, obviamente, que opera todo este tema, ¿no? Todo este circuito, ¿no? De lo que es el ritual del santuario. Entonces, es importante entonces ver obviamente y no escaparnos, así como la ley es fundamental para entender el tema del pecado, también es fundamental para entender el tema de la perfección. Ahora tú estás muteado, Daniel. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, lo que mencionaba José Miguel, trajo a mi mente también Salmo 119:1, ¿cierto? Cuando dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan conforme a la ley de Jehová. O sea, esta perfección siempre está relacionada, como bien decía José Miguel, a una relación de obediencia, que es imposible si no es en el marco de la fe. Precisamente por eso es lo que comentábamos recién. Esta obediencia perfecta, solo es posible por los méritos de Cristo. Solamente es posible por su gracia, solo es posible por una relación personal con Él. Yo creo que si hay un aspecto, y aquí es donde Alan también dejó muy claro en su tema, en su exposición, tiene que ver con cómo el santuario nos muestra el propósito finalmente que Dios tiene de morar con el hombre, de morar en cada uno de nosotros, de hacernos nosotros templos de su presencia, templos del Espíritu Santo. ¿Puede Dios morar en el ser humano, si esta persona no le hace una entrega total, no realiza una entrega total de su vida, de su corazón? Este es un concepto que después seguramente vamos a desarrollar en los temas de mañana y de pasado mañana con mayor detalle. Ya vamos terminando nuestro conversatorio por hoy, pero me gustaría sí permitirles a Alan y a José Miguel brevemente, unos 2-3 minutos, poder dejarnos con una reflexión final. ¿De qué manera, digamos, los conceptos que hoy día hemos conversado y algunos elementos quizá que no hemos alcanzado a desarrollar en detalle, pero de qué manera esta comprensión que tenemos como adventistas del santuario nos debiera llevar a tener una relación genuina, verdadera con Cristo, que sea salvífica, una relación que realmente produzca frutos de salvación, frutos de obediencia, de santificación, y que esta relación, digamos, de alguna forma nos permita crecer espiritualmente como cristianos. Sí. Mira, lo voy a decir lo más sucintamente posible. Todo el santuario buscaba siempre una cosa: mostrar el carácter verdadero de Dios a través de su ley en el lugar santísimo, el lugar más sagrado, pero solucionar el problema del mal, del pecado. Si no hubiera pecado, no hay santuario, no es necesario el santuario, ¿sabían? Ese era el propósito.
Pero déjenme decir más a nuestros queridos auditores. Si tú lees bien leído, correctamente leído Isaías 53, esa obra maestra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan, tú ves todo lo que le pasó al Hijo de Dios, cómo fue molido, dice, por nuestros pecados, fue destrozado, fue desfigurado, fue como un cordero llevado al matadero. Ustedes se saben de memoria ese texto. ¿Eso sabe quién lo hizo? Dice el texto, y usa todas las palabras en hebreo que existen para la palabra pecado. Si el pecado le hizo eso al Hijo de Dios, según ese texto, y tú y yo nos atreveríamos a persistir en el pecado, lo que destrozó la vida del Hijo de Dios. Así que finalmente mi última reflexión en este tenor es, mira cómo está el mundo hoy en día, cómo están nuestros hijos muchas veces de la iglesia, cómo está la sociedad corrompiéndose desde la clase política dirigente, religiosa, en todos los ámbitos, la educación y la cultura, corrompiéndose de una manera que nunca habíamos visto, hasta la naturaleza trastornada. ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios, como dice el ateísmo? No, es por culpa del ser humano, porque hay un problema que nunca va a poder solucionar ninguna propuesta política o nuevo gobierno. Puedes tú cambiar las leyes, hacer muchas cosas, pero no va a solucionar el problema central del pecado en el corazón. Pero sí Cristo tiene el poder porque Él ya pagó por ese precio y ahora quiere hacer efectivo en el corazón nuestro, desde el lugar santísimo, antes que se cierre ese lugar precioso, sagrado, para que nosotros podamos ser transformados y ser idóneos para el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, Alan. José Miguel, tus minutos de reflexión final. Voy a compartir una declaración ahí de la pluma inspirada en mente, carácter y personalidad. Tomo 1, página 69, en el párrafo 4 pueden encontrar la siguiente declaración. A menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo, la gracia no se puede revelar en la vida. La mente tiene que entrar en la lucha espiritual. Cada pensamiento debe ser llevado en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todos los hábitos deben ser puestos bajo el control de Dios. Interesante, ¿no? Que el tema de la gracia no es algo unilateral, como algunos lo presentan. No es monergista, como hablaba anteriormente Ana, ¿no? O una obra solamente de Cristo. Dice, a menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo. Hay una condición entonces para recibir la gracia. Esto echa por tierra los conceptos de la gracia previniente, ¿no? Un concepto wesleyano que se ha introducido también dentro de nuestros círculos. Echa por tierra todos los elementos que digamos que contradicen nuevamente la palabra de Dios en cuanto al libre ejercicio de la fe, y echa por tierra nuevamente todas esas ideas que intentan entregarnos una salvación fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra resolución. Y acá está la clave, ¿no? Debemos hacer un esfuerzo para llevar en cautiverio, obviamente, todo pensamiento. La reforma comienza en nuestra imaginación, en la purificación de nuestra imaginación. La justicia de Cristo, obviamente, no puede llegar a nuestra vida, obviamente, si nosotros no tomamos decisiones ahora, en el presente. Entonces, esa es la invitación. Dios nos está invitando a todos nosotros, todos los que estamos acá participando de este encuentro, ¿no? De poder tomar resoluciones firmes, tomar decisiones en torno a cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos enfocando nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida, porque eso tiene que ver con las obras. Cuando la Biblia habla de obra, tiene que ver obviamente con nuestro diario vivir, tiene que ver con nuestro quehacer, tiene que ver con lo que hablamos, con lo que pensamos, con nuestras decisiones cotidianas. Y Dios quiere actuar, pero parte de nosotros, si nosotros no tomamos decisiones al respecto, nada va a ocurrir. Cristo está dispuesto a hacer muchas cosas. Están plenamente expresadas en la Escritura promesas para vencer, promesas para tener victoria sobre cada punto de nuestro carácter débil, para vencer cada pecado, obviamente, que nos está asediando constantemente. Hay promesas. Solamente tenemos que decidir para que eso pueda ser una realidad y pueda materializarse en el aquí y en el ahora. Amén. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, de mi parte, me gustaría también compartir una pequeña cita que también yo creo que el contenido es tan claro, tan importante, que de alguna forma también va a complementar un poco lo que ya se ha mencionado, y que mejor que bajo, ¿no es cierto?, esta pluma inspirada que a nosotros nos ilumina y nos ayuda tanto en nuestra comprensión.
Está en el libro Sermones Escogidos, tomo 1, página 55, párrafo 5. Dice: aquí está Cristo en el gran día antitípico de la expiación. Tenemos que entender que necesitamos una preparación especial para ese día. Necesitamos que sean borrados nuestros pecados. Necesitamos confesarlos para que puedan ser juzgados con anticipación. No se alejen llenos de desaliento. Crean que Cristo es poderoso para limpiarlos de toda maldad. Debemos dejar de pecar, porque el pecado es la transgresión de la ley. Abandonemos el pecado y luego aferrémonos al poderoso que puede lavar toda mancha de pecado. Ahora bien, esta es una obra de humildad para este tiempo y debemos confesar nuestros pecados y acercarnos a Dios para que Él pueda escribir perdonado frente a nuestros nombres. Una cita tremendamente clara y poderosa que también nos ayuda a entender el papel, la labor que nuestro amado Señor y Salvador está haciendo en el lugar santísimo por nosotros, en favor nuestro, y que evidentemente debemos pedir a Dios, como bien decía la cita, humildad, humildad, no para discutir con Dios, sino para entender y aceptar de qué manera esta promesa se puede cumplir en nosotros. Bien, querido Alan, te voy a pedir a ti si tú puedes tener la oración final para ir concluyendo nuestra reunión y conversatorio de hoy. Muy bien, vamos a inclinar el rostro para orar. Querido y amado Dios, Padre eterno, gracias, muchísimas gracias por el privilegio, por el gozo, por el don inestimable de tu Hijo Jesucristo para trabajar en nuestros corazones a través de lo que conocemos hoy como la justificación por la fe. Señor, somos tan débiles y pequeños que a veces no logramos entender la magnitud de esta obra preciosa que tú nos has prometido realizar en nuestro corazón. Padre, perdónanos porque muchas veces seguimos los rudimentos de este mundo, de la teología actual, de las filosofías, de tantas cosas, Señor, que llenan nuestra mente, nuestros celulares, nuestra vida cotidiana, pero no somos capaces de estudiar por nosotros mismos tu palabra, los testimonios sagrados del Espíritu de profecía que son como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Oh Dios y Padre, humildemente, como decía esta última cita, te rogamos, te pedimos, danos la humildad para que, como la mujer pecadora, podamos estar cada mañana y cada noche a tus pies, para que tú comiences un proceso de restauración de tu carácter en nuestro corazón, para que eso se visibilice se haga visible en nuestras iglesias, en nuestro vecindario, en nuestras iglesias con un carácter amoroso, bondadoso, entregado a tu causa, que hagamos el esfuerzo mayor que tengan nuestras propias fuerzas, nunca para adjudicarnos algún mérito delante de tu trono, sino más bien porque te amamos, porque queremos hacer lo mejor para ti. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, queremos hacer eso? Porque tú diste tu vida, vaciaste el cielo, descendiste del trono de Dios para hacerte hombre como nosotros y hacerte un siervo y siervo obediente hasta la muerte. ¿Cuánto menos podemos hacer nosotros? ¿Cuánto más necesitamos hacer, Señor? Padre, que este tema precioso, sagrado, el hilo de oro de la Biblia, que es la justificación por la fe, ayúdanos. Es nuestro principal pedido. Ayúdanos para estudiarlo mucho mejor y especialmente para vivirlo, para recibirlo cada mañana en nuestro corazón. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, llegamos al fin de nuestra primera jornada. El día de mañana están cordialmente invitados para nuestra segunda ponencia y tema de conversación que tendrá a José Miguel Alarcón a cargo con un tema muy interesante para poder desarrollar y profundizar en nuestra serie, ¿no es cierto?, Ataque contra el corazón del adventismo. Les deseamos muy buenas noches, que descansen. Será hasta mañana si Dios así lo quiere.